Capítulo cuarto. Alegrías. Sin embargo, estas niñas habían llenado la casa de encantadores recuerdos. A ciertas horas, la infancia brillaba en aquella clausura. Sonaba la hora del recreo, abríase una puerta y los pájaros decían: «Bueno, ya están aquí las niñas». Un torrente de juventud inundaba aquel jardín cortado por una cruz como una mortaja. Fisonomías radiantes, frentes blancas, ojos inocentes llenos de alegre luz. Auroras de toda especie se esparcían por aquellas tinieblas. Después de los rezos, de las campanas, de los toques, de los clamores, de los oficios, estallaba de repente el ruido que hacían las niñas, ruido más dulce que el de las abejas. Abríase la colmena de la alegría y cada una llevaba su miel. Jugaban, se llamaban, se agrupaban, corrían. Bonitos dientes blancos charlaban en los rincones. Los velos desde lejos vigilaban las risas. Las sombras vigilaban los rayos. Pero ¿qué importaba? Brillaban y reían. Aquellas 4 lúgubres tapias tenían su minuto de alegría y asistían vagamente, iluminadas por el reflejo de tanto placer, a este susurro del enjambre. Era aquello como una lluvia de rosas en medio del luto. Las niñas loqueaban bajo la vista de las religiosas. La mirada de la impecabilidad no incomodaba a la inocencia. Gracias a estas niñas, entre tantas horas de austeridad, había una de desahogo. Las pequeñas saltaban y las grandes bailaban. En aquel claustro el juego estaba mezclado con el cielo, y no había nada más tierno y más sublime que aquellas almas inocentes divirtiéndose. Homero hubiera reído allí con Perrault. Había en aquel negro jardín juventud, salud, ruido, gritos, aturdimiento, placer, felicidad suficiente para desarrugar la frente de todas las abuelas, así de la epopeya como del cuento, así del trono como de la cabaña, desde Cuba hasta la Madre Grant. En esta casa se han oído, más que en ninguna otra parte quizá, esas ocurrencias infantiles que tienen tanta gracia y hacen reír con tanta meditación. Entre aquellas 4 fúnebres paredes decía una niña de 5 años: «Madre, acaba de decirme una grande que solo tengo ya que estar aquí 9 años y 10 meses. ¡Qué alegría!». Allí también se oyó este diálogo memorable. Una madre vocal: «¿Por qué lloras, hija mía?». La niña, 6 años, sollozando: «He dicho a Alicia que sabía la historia de Francia y me ha dicho que no la sabía. Y la sé». Alicia, la grande, 9 años: «No, no la sabe». La madre: «¿Cómo es eso, hija mía?». Alicia: «Me ha dicho que abra el libro a la suerte, que le haga una pregunta de lo que trae el libro y me respondería». «¿Y qué? ¿Que no ha contestado?». «Veamos, ¿qué le has preguntado?». «He abierto el libro a la suerte, como ella decía, y le he hecho la primera pregunta que he encontrado». «¿Qué pregunta era?». «Esta: ¿qué sucedió después?». Allí se hizo esta observación profunda sobre una cotorra un poco golosa que pertenecía a una educanda: «Es muy hermosa, come la manteca de las tostadas como una persona». En una de las losas de aquel convento se oyó esta confesión, escrita de antemano para no olvidarla, por una pecadora de 7 años: «Acúsome, padre, de haber sido avariciosa. Acúsome, padre, de haber sido adúltera. Acúsome, padre, de haber mirado a los hombres». En uno de los bancos de césped de aquel jardín improvisó una boca de rosa de 6 años este cuento, escuchado por ojos azules de 4 cogieron las flores y se las metieron en el bolsillo, y después cogieron las hojas y las pusieron en sus juguetes. Y había un lobo en aquella tierra, y muchos bosques. El lobo estaba en el bosque y se comió los pollitos.
este otro poema. Sucedió que Polichinela le dio un palo al gato y no le hizo bien, sino mal. Entonces una señora puso en la cárcel a Polichinela. Allí también, dijo una niña abandonada, recogida por el convento y educada por caridad, esta frase tierna y dolorosa. Oía hablar a las demás de sus madres y decía en un rincón: mi madre no estaba allí cuando yo nací. Había una tornera muy gruesa que andaba siempre precipitada por los corredores con su manojo de llaves y que se llamaba Sor Ágata. Las grandes, de más de 10 años, la llamaban Agatocles. El refectorio era una sala grande, oblonga, rectangular, que solo recibía la luz por un claustro de archivoltas al nivel del jardín. Era oscuro y húmedo, y como decían las niñas, estaba lleno de animales. Todos los sitios contiguos le suministraban su contingente de insectos, y cada uno de los 4 ángulos había recibido, en el lenguaje de las educandas, un nombre particular y expresivo. Había el rincón de las arañas, el rincón de las orugas, el rincón de las cucarachas y el rincón de los grillos. El rincón de los grillos estaba cerca de la cocina y era el más buscado, porque allí hacía menos frío que en los demás. Del refectorio había pasado los nombres al colegio y servían para distinguir, como en el antiguo colegio de Mazarino, 4 naciones. Cada educanda era de una de esas 4 naciones, según el rincón del refectorio en que se sentaba a la hora de comer. Un día el señor arzobispo, haciendo la visita pastoral, vio entrar en la clase por donde pasaba una niña muy encarnada con hermosos cabellos rubios y preguntó a una educanda morena encantadora de frescas mejillas que estaba a su lado: ¿quién es esta? Es una araña, monseñor. Va. ¿Y esta otra? Un grillo. Y esta una oruga. ¿De veras? ¿Y vos? Yo soy una cucaracha, monseñor. Cada casa de este género tiene sus particularidades. A principios del siglo, Ecuén era uno de esos lugares graciosos y severos en que se desarrolla, en una sombra casi augusta, la infancia de las niñas. En Ecuén, para tomar puesto en la procesión del Corpus, se hacía distinción entre las vírgenes y las floristas. Había también palios e incensarios. Aquellas llevaban las cintas del palio y éstas incensaban el Santísimo Sacramento. Las flores correspondían de derecho a las floristas. Delante iban 4 vírgenes. En este día tan festivo, por la mañana no era raro oír preguntar en el dormitorio: ¿quién es virgen? La señora Campán cita este dicho de una pequeña de 7 años a una grande de 16 que iba a la cabeza de la procesión, mientras que ella quedaba a la cola. Tú eres virgen, pero yo no lo soy.